amigas, amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy un poco más emocionada porque el día de hoy vamos a hacer una receta inspirada en la famosa paella española. Por favor, tengan piedad de mí. Por supuesto que esta receta para nada reemplaza la exquisita y maravillosa paella española. Recuerdo que cuando fui a España, probé en Valencia la original paella española. Muy rica. Así que les pido por favor que no me vayan a crucificar cuando vean cómo realizamos el día de hoy esta receta. Esta es una receta low carb, baja en carbohidratos, inspirada en la famosa y deliciosa paella española. Por favor, tengan piedad de mí con sus comentarios. Esta receta me la pasó una amiga española a la cual yo le puse el toque de Yo Más Green. Espero que les guste mucho, muy pronto se animen a realizarla. Está muy rica. La verdad, hasta yo me sorprendí a mí misma otra vez de la exquisita que está esta receta. Además, es de las más pedidas en el canal. Así que si eres de una de esas personitas que pidió esta receta, pues aquí la tienes especialmente para todas y todos mis amigos y amigas. Así que no se diga más y vamos a ver cómo se hace esta deliciosa paella low carb estilo española. ¡Comenzamos! Comienza quitando el tallo de la coliflor con un cuchillo, con mucho cuidado para no cortarte. Para que al final te quedes únicamente con las flores. Procesa la mitad de la coliflor en el procesador de alimentos a la más baja potencia, aproximadamente de 20 a 30 segundos, hasta que la coliflor se convierta en grumos y tenga la apariencia del arroz. Traspasa el arroz de coliflor a un recipiente y repite el mismo procedimiento con la otra mitad. Ahora corta una cebolla mediana en cubos pequeños. Cuando termines, corta un pimiento morrón color rojo en rectángulos medianos. Comienza cortando la rodaja de la colita del pimiento. Después corta la parte del tallo. Despega el chile de las semillas rodeando el pimiento morrón con el cuchillo por dentro, así como te lo muestro aquí. Retira las semillas. Corta el pimiento morrón rojo y delicadamente retira el exceso de la parte blanca. Ahora córtalo en tiras y después las tiras a la mitad para convertirlas en rectángulos medianos.
Haz el mismo procedimiento con el pimiento morrón verde. Pero ahora córtalo en 3 partes más o menos iguales para crear unos rectángulos más pequeños. Procede a cortar el chorizo en rodajas. Dejándolas un poquito gruesas. Y después las rodajas córtalas a la mitad. Finaliza cortando en cubos los muslos de pollo que deberán estar sin hueso y sin piel. También vamos a necesitar 2 dientes de ajo triturados. En una sartén grande cuece a fuego medio alto los muslos del pollo. Puedes agregar, si lo deseas, una cucharada de aceite de oliva. Fríe durante 5 minutos aproximadamente por cada lado, retirando del sartén cuando se haya dorado. Ahora dora ligeramente la panceta, que deberá estar cortada en cubos. Yo la compré en esta forma. Y el chorizo, durante 5 minutos aproximadamente cada uno. Retira del sartén. Cuece los camarones con la cabeza y con la piel, de 3 a 4 minutos por cada lado. Retira en cuanto se hayan cocido. Agrega al mismo sartén la cebolla, los pimientos morrón, el ajo, esparce una pizca de sal y la paprika. Mezcla estos ingredientes. Agrega la mitad del caldo de pollo, el vino blanco y los tomatitos cherry. Tapa la sartén y déjalos en el fuego aproximadamente durante 5 minutos, hasta que veas que la cebolla y los pimientos comenzaron a suavizarse.
Finalmente, incorpora el arroz hecho con la coliflor y mezcla muy bien. Agrega el caldo de pollo restante, la panceta, el chorizo y el pollo. Vuelve a mezclar. Tapa y aumenta el fuego. A los 5 minutos de estar en el fuego, agrega la cúrcuma. Mezcla ligeramente, dejando la paella durante otros 5 minutos en el fuego, hasta que veas que el arroz está suave. Comienza a pegarse en el fondo del sartén y el líquido se ha consumido. Antes de servirlo, agrega los camarones encima de la paella y unas hojitas de perejil para adornar. A continuación te voy a dar unos tips, algunas opciones que puedes tener con esta paella para que le des también tu propio toque. Tip número 1, para que el arroz de coliflor te salga lo más parecido a un arroz tradicional, al arroz tradicional de la paella, te recomiendo que el arroz, al momento de estarlo procesando, lo hagas durante algunos pocos segundos, máximo unos 20-30 segundos, para que te quede como grumoso, que no se haga muy pequeños los grumos del arroz y te quede un poco más grandecito, y así cuando lo veas parezca más al arroz. Yo estoy utilizando en esta receta una cucharadita de cúrcuma para darle ese color, ese tono amarillo muy característico de la paella, pero si es tu deseo también puedes utilizar azafrán. Pon a hervir el caldo de pollo con media cucharadita de azafrán, remuévelo muy bien y déjalo ahí unos minutos hasta que el azafrán suelte su color. También puedes hacer esta paella low carb con únicamente mariscos. Le puedes poner calamares, le puedes poner mejillones, le puedes poner almejitas, le puedes poner más camarones y trozos de pescado, y también te vas a ver muy rica. Te sugiero que los camarones que utilices sean grandes para que se vean más bonitos en tu paella, o puedes agregar unos más pequeños y agregarle un poco más, así a todos les toca más camarones. También, si es tu deseo, puedes sustituir el pimiento morrón verde por unos poquitos de chícharos. También puedes agregarle el toque latino y agregarle unos chilitos. Sirve tu paella con una rebanada de limón amarillo para que le des el toque español a tu paella. Si no conoces la panceta es similar al tocino. Recuerda que el tocino sale de la pancita del puerco. Si no consigues panceta, la puedes sustituir por tocino o unos pedacitos de salchicha. Igualmente, si no es tu deseo agregarle chorizo, le puedes poner salchicha. Igualmente que el arroz tradicional, si cueces demasiado tu arroz de coliflor, entonces este se va a batir, por lo cual te sugiero que no lo cuezas y no lo estés moviendo mucho. Vas a ver cómo te va a salir bien rica tu paella low carb. Mira cómo se ve esta paella, el color está súper bonito, un color vibrante. Como ya lo dije anteriormente, esta es una paella low carb inspirada en la famosa y tradicional paella española. Al momento de servir tu paella, adórnala con un limón. Agrégale unas hojitas de perejil para adornar también. Vamos a probarla a ver qué tal está. Muy bonito, el color vibrante. Deliciosa, espectacular esta paella. Es una mezcla de tantos sabores que cuando lo tienes en tu boca salen los aromas, los sabores, todos esos en conjunto
la crean y la hacen simplemente espectacular. Así que anímate a hacerla, a probarla, que está muy rica. Es una excelente opción si no quieres consumir todos los carbohidratos que tiene el arroz. Cuando hagas la foto de esta paella o de cualquier otra receta del canal, recuerda etiquetarme en las redes sociales. Cuando postees tu foto, me encanta ver sus creaciones. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho. Ya viste que hacemos recetas súper prácticas y muy ricas. Comparte también este video para que nuestra familia crezca todavía muchísimo más. Regálame aquí abajito en los comentarios una paella porque está deliciosa. Ahorita que ya estamos por iniciar el otoño, dime qué otras recetas te gustaría ver para el invierno también. Cuéntame y platícame. Ya saben que me encanta la calabaza. Así que si quieres algunos postrecitos con calabaza, déjamelo saber en los comentarios. A mis amigas y amigos españoles, cuéntenme muy discretamente, muy amablemente qué les ha parecido esta receta. Keto Paella Yo Más Green. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta saludable. Deliciosa. Finalizamos por hoy.